buenos días, desde las 6 te venimos acompañando en Herrera en COPE. Te saluda Antonio Herraiz en este día de vísperas en el que muchos os vais de puente o incluso comenzáis las vacaciones. Es la semana con más fiestas de todo el año, repartidas por todos los rincones de España, en capitales como en Madrid, con la Virgen de la Paloma, en pueblos grandes, medianos, pequeños. Vaya si el día de mañana es un día feriado y celebrado donde los haya. Luego tenemos el Festival del Humor de este verano, con la fuga del prófugo catalán, que ha vivido en las últimas horas un nuevo capítulo que no es que nos deje indiferentes, pero sí que nos sorprende porque es más de lo mismo. Se va a cumplir ahora mañana una semana del choteo de Puigdemont en Barcelona, ante los ojos de todo el mundo, retransmitido en directo, y desde el Ministerio del Interior seguían sin dar una sola explicación. Y todavía hay alguno que se pregunta, pero ¿por qué hay que señalar al departamento que dirige Grande Marlaska? Pues por una cuestión sencilla. Porque ante una orden de detención del Tribunal Supremo contra alguien que por cierto ha avisado con tiempo que va a volver a España, la seguridad de las fronteras, además de en los puertos y en los aeropuertos, es competencia de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Es decir, de la Guardia Civil y de la Policía Nacional. Y después de 5 días callado como una puerta, el silencio de Marlaska se ha roto de aquella manera, eso sí, con un informe que el Ministerio del Interior ha enviado al magistrado del Supremo, Pablo Llarena. Se lo ha mandado porque se lo había requerido el juez, que si no, todavía estábamos esperando alguna aclaración. Lo que nos cuentan en ese documento no sorprende, pero sí que confirma que miraron para otro lado. Porque además de la orden de detención del Supremo, hay que recordar que Puigdemont estaba en la lista de los más buscados después de 7 años de fuga. Pues ni con esas. Interior, en ese informe, reconoce que solo activó recursos extraordinarios en las fronteras una vez que el Dioni catalán se fugó. El Dioni, que nos perdone, porque el agujero del expresidente de la Generalitat es mucho mayor. No ha robado un furgón, pero sí que ha malversado más de 4 millones de euros de dinero de todos los españoles. Solo cuando los Mossos de Escuadra dejaron escapar a Puigdemont, solo a partir de ese momento, desde el Ministerio del Interior pusieron en marcha ese dispositivo extraordinario. Y esto es lo que le ha contado Marlaska al magistrado Llarena en el informe. ¿Por qué no lo hicieron antes? Conocían, como todos, que el prófugo iba a acudir a las inmediaciones del Parlamento de Cataluña. Conocían que iba a volver. La hora y el día, pues, era cuestión de un seguimiento más especial. Y ante esta evidencia, ¿qué más dice Marlaska? Pues que toda la responsabilidad es de los Mossos de Escuadra y que desde Interior ofrecieron apoyo operativo a la Policía Autonómica Catalana, pero que no fueron requeridas. Y como no reclamaron la ayuda, pues no era cuestión de desplegar un operativo paralelo. Y esto es todo, amigos. No hay más. Unos asumiendo sin sonrojarse que no le detuvieron por todas las excusas que os podáis imaginar, que ya nos las contaron. Entre los jefes policiales de los Mossos y luego el consejero del Interior saliente, Jon Ignasi Lena. Entre lo más chusco de las justificaciones está lo del semáforo. Sí, se puso en verde para los peatones y claro, no se lo iban a saltar. Esto, si hay algún delincuente que nos esté escuchando a esta hora, que alguna habrá, porque hay de todo, pues también, si intentan escapar de la poli, si algún día te persiguen los Mossos y huyes en coche, te saltas un semáforo en rojo y ellos se paran, porque son cumplidores de las normas de tráfico. Y luego está el otro frente competente, en este caso incompetente, tan incompetente como el de los Mossos, que es el del Ministerio de Interior, que se dedican a pasar todo el marrón a los Mossos porque nadie, dicen, les pidió ayuda. Y hasta aquí quieren que lleguemos. Así quieren poner fin a su relato. Convencidos de que cuanto menos se hable a partir de ahora de todo esto, pues mucho mejor. Y todavía pretenden que con lo que nos contaron los Mossos, con lo que refleja el
informe del Ministerio del Interior que han enviado al magistrado del Supremo. Aún pretenden que nos creamos que no hubo pacto previo, que no hubo cooperación necesaria en la fuga. Pues no se sostiene por ningún sitio. Fundamentalmente porque desde las dos administraciones competentes o incompetentes en este asunto, Gobierno de España y Generalitat de Cataluña, vienen defendiendo que Puigdemont no tiene que ser detenido. Que el Supremo a lo que se tiene que dedicar es a aplicar la amnistía sin rechistar, por mucho que haya dudas jurídicas en torno al delito de malversación, si es amnistiable o no. El lunes no se cortó Óscar Puente y señaló directamente al Supremo para blindar al prófugo. No se tapó tampoco lo más mínimo el ministro de Transportes anticipando que el Constitucional de Pumpido va a corregir lo que él llama extralimitación de Llarena al no aplicar la amnistía. Aunque sea un ataque directo contra la división de poderes, se agradece esta claridad. Entre otras cosas porque es la explicación más gráfica posible de por qué no detuvieron a Puigdemont. A Sánchez no le interesa que Puigdemont se enfade ahora mismo. Tiene muchos frentes abiertos. Está lo de su mujer, está lo de su hermano. Está la imposibilidad de sacar adelante unos presupuestos en el Congreso. No quieren que se enfade y haga saltar por los aires la legislatura en Madrid. Entonces la estrategia ahora mismo pasa por que transcurra todo el tiempo posible, que avancen las cuestiones en los tribunales, especialmente cuando le llega al Constitucional, para que así Puigdemont pueda volver sin ser detenido, que es su gran objetivo. Se agradece la claridad de Óscar Puente, ya lo creo. Uno prefiere que te lo digan a la cara para que todo el mundo sepa con quiénes nos la jugamos. Y no anden con rodeos como hizo ayer el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, después de la confesión sincera y directa de su compañero Óscar Puente. La posición del Gobierno en relación con esa resolución judicial del Tribunal Supremo inaplicando la ley de amnistía es una posición conocida. Ya en su día mostramos nuestra discrepancia, que vamos a esperar que se pronuncie la Sala de Apelaciones del Tribunal Supremo. Somos un Estado de Derecho, por tanto, contra las resoluciones contra las que uno discrepa, pues lo que cabe son presentar recursos. Y no esperen ninguna aclaración más sobre la fuga de Puigdemont, que por otro lado, tampoco es que se necesite. Está todo lo suficientemente claro. Luego en Venezuela hoy se cumplen 17 días de las elecciones presidenciales y hay dos hechos que son irrefutables. El primero es que Maduro no ha permitido que un organismo independiente analice las actas de votación. Y el segundo dato incontestable es que Rodríguez Zapatero, que ha liderado el Club de Observadores Internacionales, con clarísima afinidad con el régimen, sigue desaparecido desde el 28 de julio. Y no es una desaparición con no pocas connotaciones. Lo que viene a hacer es asumir una complicidad evidente con el fraude y con el pucherazo. Ayer compareció nuestro ministro de Exteriores en el Senado. Podemos sacar varias conclusiones, básicamente son tres. La primera es que se niega a reconocer la voluntad popular del pueblo venezolano traducida en las urnas. Se resiste a reconocer como presidente electo a Edmundo González Urrutia. La segunda es que equipara a la oposición con el régimen de Maduro. Dice que tiene que haber una solución negociada, cuando Álvarez sabe perfectamente que Maduro en todo este tiempo, vamos ya camino de las 3 semanas, pues ha tenido tiempo suficiente para blanquear, para maquillar lo que es un fraude de libro. Y tercero, y esto es relevante, lo que ha hecho Álvarez también es asumir el papel de Rodríguez Zapatero como cómplice del tirano. El presidente Zapatero lleva mucho tiempo realizando una labor que el gobierno, desde luego, valora y aprecia. Habla con gobierno y habla con oposición y ha participado muy directamente en acercar ese diálogo entre venezolanos que nosotros queremos y en la liberación de muchos presos políticos. La postura del gobierno de España sobre lo que viene ocurriendo en Venezuela nos lleva a compararlo con la que tuvo en 2018. El presidente es el mismo.
Pero sí, cómo hemos cambiado, ¿verdad? Que decía la canción de presuntos implicados. Entonces Sánchez tardó muy poco tiempo en condenar el fraude de Maduro y amenazó incluso con reconocer a Juan Guaidó como presidente legítimo. Con esta declaración, el Gobierno de España da 8 días a Nicolás Maduro para convocar elecciones libres, transparentes y democráticas. Y si no ocurre, reitero, si no ocurre esto, España reconocerá a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela para convocar dichas elecciones. ¿Por qué ahora se ponen de perfil? ¿Por qué ahora asumen ahí un perfil bajo? Pues busquen la explicación en las maletas que trajo a Barajas la vicepresidenta del régimen, Delcy Rodríguez, y en aquel recibimiento por todo lo alto en el aeropuerto con el exministro José Luis Ábalos y con su lugarteniente Koldo.